Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a mi canal. En este video quiero hablar sobre algunas cosas que me hubiese gustado que me enseñaran cuando estaba en el secundario, cuando recién estaba cumpliendo 18 años y que creo que me hubiese servido mucho saber en ese momento y también, bueno, consejos que me hubiese gustado que me den en ese momento. Esto les comento simplemente que es a raíz de que ayer me he encontrado con una amiga, con una compañera del colegio justamente, que en realidad no es una amiga, es una compañera que la había visto hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años que no la veía. Nos encontramos, charlamos un rato y bueno, empezamos a hablar de cómo nos fue a cada uno y eso me dejó pensando precisamente en esas cosas que me hubiese gustado que me dijeran, que con el tiempo las fui descubriendo por mi propia cuenta o bueno, las fui descubriendo a lo largo del paso del tiempo, pero me hubiese gustado precisamente que me las dijeran antes, porque me parece que son demasiado fundamentales, me parece a mí, o demasiado por lo menos importantes para ignorarlas cuando uno, por ejemplo, está saliendo del secundario y tiene que elegir una carrera, elegir una profesión y cosas así. Va por ese lado este video, va a ir por el lado de lo que uno va a hacer en lo que se refiere a lo laboral, más que nada para ahí va a ir, así que bueno. En primer lugar, ¿qué es lo que me hubiese gustado que me dijeran? ¿O qué es lo que me hubiese gustado saber? Bueno, que lo que uno vaya a hacer, la carrera que uno vaya a elegir, tiene que servir a otros, tiene que ser útil a otras personas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que elegimos, por ejemplo, los que tienen la posibilidad de estudiar, eligen carreras que realmente no son para servir a otras personas, sino más bien que son para darse como un gusto personal, podríamos decir así. Y bueno, generalmente va por el lado de las artes, de las ciencias sociales, por ejemplo. Hay eh, carreras como por ejemplo, que sé yo, sociología, antropología, filosofía, a ver, que son más que nada como, o sea, no, realmente no podés desenvolverte demasiado en el mundo laboral con esas carreras. Que esas son cosas que están bien, a mí me gustan de hecho, pero realmente no, como que no vas a conseguir trabajo básicamente con esas carreras. Es más, yo me he fijado, por ejemplo, para corroborar lo que estoy diciendo, en una página, computrabajo.com me parece que era la página, he puesto sociología y solamente aparecían dos puestos de trabajo para esa disciplina. Así que no tiene demasiada salida laboral y eso es un error que mucha gente suele cometer, me parece a mí. Que también eso pasa que nos enseñan como muchas veces a hacer lo que nos gusta y realmente no, o sea, cuando se refiere a lo laboral no va por ese lado, más bien se trata de servir a otros. O sea, uno tiene que servir a otras personas, tiene que hacer cosas que sean útiles a otras personas. Y de hecho, no es necesario estudiar una carrera a veces, no estoy diciendo que no lo hagan, si pueden hacerlo, aprovechenlo y háganlo, pero elijan bien la carrera. Pero a veces no es necesario, simplemente basta con elegir un oficio, por ejemplo, no sé, reparar aires acondicionados o acondicionadores de aire más bien. Es algo que se paga muy bien, por lo menos aquí donde vivo, por el hecho de que no hay mucha gente que lo haga, entonces bueno, se gana bien con eso. Otros oficios que pueden ser pesados, como por ejemplo albañilería o cosas por el estilo. Hay un chiste que dice que todos pensamos que el albañil es pobre hasta que le pedimos un presupuesto, ¿saben decir? Y bueno, es así básicamente. O sea, básicamente el albañil está sirviendo a otra persona, está sirviendo a sus clientes, digamos. Así que bueno, en definitiva, tiene posibilidades bueno, de que le vaya bien gracias a ese trabajo. Será pesado el trabajo, pero le va bien básicamente gracias a eso. Y lo mismo tiene que pasar con las carreras que uno elija en caso de que decida estudiar. Uno no puede elegir, por ejemplo, bueno, carreras tipo sociología, como he dicho, porque realmente no sirven a nadie, o sea, no sirven, no son útiles para otras personas, y ahí es donde está el problema de eso, que van a tener poca salida laboral. Y bueno, a ver, a mí en el secundario me sabían decir, me acuerdo, había dos posturas, digamos. Por un lado estaban los que decían que había que ser alguien en la vida, que había que estudiar para ser alguien en la vida, y por otro lado estaban los que decían que
en realidad ya somos alguien en la vida, no es necesario que estudiemos una carrera para ser alguien en la vida. Y bueno, lo cierto es que, no sé, no dicen nada con eso, o sea, es una frase que suena linda, o son dos frases, dos dichos que suenan lindos, pero no sirven para nada, básicamente. Así que bueno, para mí el primer consejo importante es elegir una carrera o un oficio que sirva a otras personas. Si escuchan un sapito gritando, bueno, eso está así todo el día desgraciadamente. Eh, no puedo hacer nada con eso. Y bueno, el segundo consejo que me parece que es importante, o mejor dicho, el segundo conocimiento que me parece que es fundamental tener, es la ley de la oferta y la demanda. Esto es una ley muy básica de la economía. A mí nunca me lo habían enseñado y ahora me doy cuenta, o sea, mejor dicho, ya hace mucho tiempo me he empezado a dar cuenta de que es algo muy importante y tiene que ver con lo que he dicho anteriormente. O sea, ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? ¿Qué dice? No me interesa tanto detenerme en el concepto, nada de eso, sino más bien en qué es lo que plantearía esta ley, qué es lo que plantea esta ley. Bueno, dice que, a ver, básicamente, o mejor dicho, ¿cómo lo vamos a utilizar nosotros? Básicamente, si algo, en este caso un trabajo, sea un oficio o una carrera, tiene mucha demanda y es escasa la oferta, o sea, hay poca gente haciendo ese trabajo, tenés más posibilidades de que, bueno, puedes poner un precio más elevado a tu trabajo, a tu producto, a tu servicio, lo que sea que hagas. Porque precisamente hay poca gente haciéndolo y hay mucha gente demandando ese producto, ese servicio. Entonces, por eso es importante a la hora también de elegir una carrera o un oficio, eh, tener en cuenta esto, básicamente este solo principio me parece a mí que es muy fundamental tenerlo en cuenta. A mí nunca me lo habían enseñado, de hecho cuando bueno, he empezado a conocer estos términos, bueno, como estábamos en la época más zurda de la Argentina, como que había, básicamente se demonizaba estos términos, se demonizaba el capitalismo, que el neoliberalismo y que el libre mercado y que eh, la oferta y la demanda, que todo eso eran cosas del diablo prácticamente, así que bueno, entonces como que cuando empecé a conocer estos términos es como que los conocí con una connotación negativa, digamos así, pero poco a poco, o sea, uno intuitivamente también va entendiendo, o sea, esta cosa que yo estoy diciendo, esto de que si algo tiene mucha demanda y hay poca gente haciéndolo, es como que uno se da cuenta, che, eso va a ser caro. O sea, es como que intuitivamente nosotros nos damos cuenta, o sea, no es una cuestión de si nos gusta o no nos gusta la ley de la oferta y la demanda, es que es así. O sea, no tiene sentido enojarse con esto. Pero bueno, el punto es que si van a elegir una carrera o un oficio, tengan en cuenta este principio. Fíjense que sea o sea, traten de encontrar una carrera o un oficio eh, que tenga mucha demanda y poca oferta, poca gente haciéndolo. Y también ahí súmenle otras cosas como por ejemplo, bueno, la puntualidad, la responsabilidad, también eso es algo que suele escasear muchas veces. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, ya he mencionado creo, que encontrar personas que arreglen el aparato del acondicionador de aire es difícil. Y muchas veces el solo hecho de que sean pocos los que hacen eso ya hace que sean un poco irresponsables o que estén saturados de trabajo, entonces no pueden cumplir, eh, digamos, con el horario que hayan establecido y cosas así. Pero bueno, precisamente traten de que eso, este principio tenganlo en cuenta básicamente, traten de que lo que elijan eh, sea escaso en número de trabajadores y tenga mucha demanda. Bueno, tercer punto, sobre el tema de los contactos. Aquí tengo mi machete por si se preguntan qué lo estaba mirando. El tema de los contactos, esto es una cosa muy importante. Yo en esto tengo un problema gravísimo hasta el día de hoy, porque yo soy una persona que no suele ser muy sociable, digamos, desgraciadamente. Siempre he sido así como un poco quedado, como quien dice. Pero es muy importante conocer gente y tener diálogo con la gente, sobre todo con la gente que te va a aportar a tus objetivos, bueno, a tu crecimiento personal y demás. O sea, es importante siempre tener contactos.
O sea, cuando ustedes, bueno, si van a hacer una carrera, sobre todo aquí ya empiezo más que nada a los que vayan a estudiar una carrera. Aquí me estaba olvidando decir algo, que esto debería haberlo hecho unos meses antes de este video, pero bueno, he empezado el canal hace poquito, hace un mes atrás, y se me ha ocurrido ayer hacer esto, así que bueno, capaz que si lo hacía el año pasado, por ejemplo, a fin de año, iba a ser más interesante porque muchos iban a estar buscando qué estudiar y eso, y bueno, iba a ser mucho más útil me parece a mí, pero bueno, ha salido ahora y listo, lo hago ahora. Bueno, el tema de los contactos. O sea, siempre es importante porque, a ver, ¿qué estaba diciendo? Ya me he olvidado encima. Bueno, es importante tener contactos porque en definitiva son la gente que también te va a ayudar a crecer, básicamente. Aquí yo tengo que hacer la distinción. Suele decirse habitualmente que uno es el promedio de las 5 personas con las que se rodea. Bueno, yo no sé qué tan cierto será eso, pero sí considero que es importante rodearse con gente que te aporte, que te sume, que sean positivas para tu vida y para tus objetivos. Eso me parece que es muy importante. Pero aquí es donde yo quiero distinguir. Una cosa son los amigos, esos amigos incondicionales, los amigos de toda la vida, que bueno, eso se les perdona todo en definitiva. O sea, no se trata aquí de alejarse de los amigos ni nada por decir, bueno, esta persona no me aporta nada, a menos que, bueno, que ya te des cuenta que realmente es más nociva que otra cosa, bueno, eso lo analiza cada uno. Pero no se trata en definitiva de alejarse ni de la familia ni de los amigos, que muchas veces yo veo que suele aconsejarse precisamente como alejate de tus amigos, de esos que no te aportan nada, pero hay veces que uno simplemente, bueno, hay amigos que son de toda la vida. Yo tengo amigos que por ahí son mal hablados, que son, no sé, tienen sus defectos, y sin embargo los sigo soportando, porque, no, los sigo soportando, que mal que suene eso. Siguen siendo mis amigos porque, bueno, siempre charlamos, nos entretenemos y está bien, eso está bien, no tiene nada de malo tener los amigos que sean por ahí un poco más, por ahí que no sean tanto orientados a tu profesión o a lo que vos quieras lograr en tu vida. Son amigos simplemente para pasar el rato, para divertirte, para jugar al fútbol, lo que fuese. Pero bueno, obviamente uno no tiene que básicamente dedicarle demasiado tiempo a la joda, en definitiva, en pocas palabras, para hacerla corta. No quiero que se haga tan largo el video también, por eso lo voy a hacer corto. Pero sí es importante, como digo, tener gente eh, que básicamente te ayude a salir adelante, a prosperar y que sean bueno, digamos, de lo que vos te dedicas. A esto se le llama generalmente networking. Si vos, por ejemplo, que si estás estudiando arquitectura, bueno, es importante que te relaciones con otros estudiantes de arquitectura, con gente que ya se dedica a eso, y que trates de mantener cierto contacto con esas personas, porque así de esa manera el día que vos tengas tu título, que te recibas, vas a poder decirle, che, mira, yo estoy buscando trabajo, sabes de algo, o sea, y mantener ese contacto frecuente o con cierta frecuencia te va a ayudar mucho, me parece a mí por lo menos, te va a ayudar muchísimo en conseguir un trabajo, en ir a vivir a un lugar donde vos quieras vivir y que justo esa persona está viviendo ahí, entonces vos le puedes decir, che, mira, necesito un lugar donde quedarme una semana para buscar trabajo en Córdoba, por decir algo. Me quiero ir a Córdoba y necesito un espacio para quedarme unos días. ¿Me podés aguantar tu casa? Y bueno, y ahí básicamente, o sea, es importante, bueno, uno tiene la familia también a veces para esas cosas, pero bueno, es importante sobre todo en lo profesional, rodearte de gente, tener una buena agenda, podríamos decir así, de gente que te puede servir, básicamente, que te puede ser útil. Y bueno, también es importante hacerte amigo de esas personas, tener cierto contacto frecuente con esas personas, eso también es algo para mí muy importante. Eso, como digo, a mí es algo que me cuesta, yo soy una persona un poquito más retraída, podríamos decir así, y siempre me ha costado como entablar esas conversaciones, pero bueno, uno tiene que romper eso, tiene que cortar eso, y bueno, con la gente que te va a ayudar a crecer en lo que vos vayas a hacer en tu vida, bueno, tratar de abrirte un poco más. Bueno, otro punto importante sobre el tema de los objetivos que uno se propone. Bueno, uno tiene que proponerse objetivos, tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, básicamente. Eso es para mí lo mejor que uno puede hacer desde un principio. También hay quienes dicen que es importante tener sistemas, pero bueno, no quiero desarrollar ese punto ahora. Sí, me parece que es importante uno tener claro. El primer objetivo, sobre todo de los estudiantes, es terminar la carrera. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, bueno, también importa mucho, por ejemplo, ya empezar a pensar vos
en los 5 6 7 años de tu carrera, pensar, por ejemplo, dónde quieres vivir, empezar a pensar cómo quieres que sea tu casa, en qué ciudad quieres vivir, en qué país, si es necesario pensar en eso. Yo siempre pienso que, o sea, hay que ir, bueno, a lo grande, digamos, hay que pensar en grande, como quien dice. Si vos podés pensar, por ejemplo, yo quiero irme a vivir a Estados Unidos, por decir algo, a Miami, bueno, pensarlo. Y aquí también es importante o es también interesante anotarlo para tenerlo como siempre presente, para no olvidarte esos objetivos que vos te propones. Pero también, como digo, es importante pensar en grande y quizás vos no logres eso que te has propuesto, esa cosa grande que te has propuesto, ese objetivo grande, pero con que hagas el 50, el 60, el 70% de lo que te has propuesto, ya has conseguido mucho. Y digo que es importante tener anotado y pensar en los objetivos porque cuando vos pensás en ese tipo de cosas, pensás en los objetivos que te propones, tu mente también se focaliza. Es para mí el punto importante, porque es tu mente la que dice, si vos estás pensando, por ejemplo, quiero irme a vivir a Miami, por poner algo, y dedicarme obviamente a la profesión que quiero hacer, tu mente ya empieza como, o sea, si vos estás pensando en eso, tu mente empieza a focalizarse en eso, en pensar cómo va a conseguir ese objetivo. Aquí es importante que tener en cuenta que hay que tener cuidado con el tema de la ansiedad también, porque obviamente por ahí ponerse un objetivo grande y por ahí ver que te cuesta alcanzarla también es peligroso porque te puede jugar en contra, pero me parece a mí que es importante siempre, como quien dice, pensar en grande pero tener los pies sobre la tierra, podríamos decir así, esa sería la idea. Vos pensás que algún día vos vas a lograr ese objetivo que te estás proponiendo, eso mismo ya va a hacer que tu cabeza trabaje para pensar cómo voy a hacer para que ese objetivo se cumpla. Al final creo que voy a hacer un comentario sobre este puntito que me parece muy interesante, ya como un apartado aparte, bueno, eso. Eh, pero bueno, eso es importante, tener objetivos, pensar eh, cosas grandes, podríamos decir así, que vos vas a lograr eso que te propones bueno, y en lo posible tenerlo escrito en algún lugar para no olvidártelo y cada tanto volver a verlo, volver a leerlo y básicamente hacer que tu mente en definitiva trabaje para que vos alcances ese objetivo que te propones. Y con que alcances el 50, el 60, el 70% de lo que te has propuesto, ya deberías estar satisfecho. Menos en la carrera es el 100%, o sea, en lo que es el cursado, digamos, de la carrera, tenés que empezar y terminarlo. Eso por las dudas, ahí no hay 50 ni 60%, ahí es 100%. Pero después lo que viene después, con que alcances el 60%, el 70%, ya deberías estar satisfecho, me parece a mí. A ver, ¿qué otro punto? Ya no veo nada porque tengo el flash encendido y me está encandilando. Voy a leerlo aquí. Bueno, un último punto importante. Estoy hablando de las personas que han estudiado, que tienen la posibilidad de estudiar una carrera en una universidad o en un nivel terciario. Y les voy a decir, y esto lo digo con un poco de dolor porque yo he tenido la posibilidad y la he desaprovechado, de que si sus padres los apoyan, si ustedes tienen el apoyo de sus padres, métanle el 100% de lo que puedan, no desperdicien su oportunidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, de poder seguir estudiando, de poder elegir una carrera y de hacer una carrera. Así que aprovechen esa oportunidad, no dejen pasar esa oportunidad, porque son privilegiados, podríamos decir, aquellos que pueden estudiar una carrera y ejercer eso que han estudiado. Así que bueno, ese es el último consejo que les quiero dar y bueno, ya con eso terminaría la parte del video. Seguramente han quedado muchas cosas más por decir, pero bueno, para no hacer tan largo esto, digamos, me parece que son suficientes. Y bueno, sobre qué era que va a ser el apartado este, no sé si me voy a acordar, si me olvido, bueno, eso va a ser todo. Pero a ver, el apartado, había dicho que, bueno, me he olvidado qué era lo que iba a decir, es que bueno, en definitiva eso, o sea, aprovechen las oportunidades, elijan bien lo que van a hacer en su vida, no desaprovechen esas oportunidades que se les presentan, porque
son privilegiados, sobre todo si tienen el apoyo de sus padres, por ejemplo, para poder estudiar en la universidad, para poder viajar a una ciudad y estudiar en una universidad. Aprovechen ese momento, esa oportunidad que les da la vida, si se quiere. Porque muchas veces uno desaprovecha esas oportunidades. Y eso les voy a decir aquí desde el fondo de mi alma, es doloroso para uno, es doloroso para tu familia. Y bueno, aprovechen. Así que bueno, no sé qué era lo que iba a decir, era otra cosa que iba a decir que he mencionado ahí, pero me he olvidado. Igual no importa. El punto es que bueno, creo que eso es todo lo que tenía para decir, así que eso, ya no tengo más nada para decir. Así que bueno, gente, espero que les sirva esto. Un consejo extra: sean buenas personas, traten siempre de ser buenas personas porque hay mucha gente que no sirve y hace falta más gente buena y comprometida y responsable, por favor, no irresponsable, responsable. Y bueno, sean buenas personas y nos vemos en un próximo video.